La clase de hoy se llama La plenitud de los tiempos y es un poco una continuación de la clase que vimos hace 15 días de la dualidad. ¿Se acuerdan más o menos, verdad? Entonces, pues es un tema que yo creo que en estos tiempos se está acentuando más y es como que muy importante entender, ¿no? La clase se llama La plenitud de los tiempos porque Dios a lo largo de la historia se ha manifestado por etapas, por épocas, por temporadas y la historia de la humanidad ha sido como que administrada por diferentes épocas o etapas y cada una de esas etapas Dios hace algo diferente para edificarnos, para construirnos. Quiero leerles Hebreos 1, del 1 al 2, y dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Dice que en otras épocas nos habló por medio de profetas y en estos por medio de su Hijo. Entonces este versículo nos revela cómo Dios habla diferente de acuerdo a las etapas, ¿no?, en que estamos viviendo o que necesitamos entender como humanidad. Y si nosotros vamos a lo que es la Biblia, a la historia, podemos encontrar mínimo 3 etapas que son narradas ahí, y de cómo Dios hizo cosas en esas etapas. Por ejemplo, todos hemos escuchado conocemos la historia del pueblo de Israel y de cómo fue su proceso de esclavitud, de desierto, de la ley y de las etapas que fue viviendo, ¿no? Y en cada una de esas etapas había un propósito específico y algo que Dios estaba hablando para esa temporada. Y a veces si nosotros lo vemos hacia atrás, lo vemos como un poco ilógico, porque decimos, pues, ¿cómo adoraban un becerro de oro, no? O sea, ¿por qué hacían eso? Porque es algo que a lo mejor ahorita en nuestra época es algo que nadie haría, ¿no? Pero en esa época era muy, muy común. Y vamos a hablar hoy de esas etapas, ¿no? ¿Alguien sabe por qué adoraron un becerro de oro? ¿O por qué hicieron un becerro de oro? O sea, más allá de que porque Moisés se tardó, sino ¿por qué un becerro, no? ¿Por qué no hicieron otro animal o otro objeto? ¿No era un dios egipcio? O por lo que representa el toro, fuerza. También, exacto. Sí, ambas, ¿no? Porque como dice Isha, era un dios egipcio, y como dice Israel también, era un símbolo que representa fuerza, fertilidad. Entonces ese símbolo era algo que se utilizaba en todo el mundo. O sea, la humanidad venía de una transición de ser nómadas, de eras así muy, muy primitivas, a establecerse como civilizaciones. Entonces, en esa transición, los pueblos se establecieron en las regiones, ¿no? Por ejemplo, en Egipto se establecieron comunidades muy grandes y ellos aprendían a labrar la tierra, o sea, a dejar su sistema de nómada, a vivir establecidos en una región, y tenían que aprender agricultura, tenían que conocer las temporadas de siembra, de cosecha, de lluvias, para poder ellos pues quedarse ahí y no tener que ir a buscar comida a otros lados. Entonces todo eso, como dice Israel, lo representa el toro, o sea, la fuerza. Ya ves que antes usaban yuntas y todo eso. Entonces era como que en ese momento el símbolo del toro era como lo máximo, o sea, como de que el que conocía ese sistema a través de ese símbolo podía establecer su comunidad, su pueblo, su familia,
y podía vivir, sacar ventaja de eso, ¿no? Entonces cuando la humanidad estaba en esa etapa, Dios ahí le habla a Moisés y le dice que saque al pueblo y lo lleva a una transición. O sea, ya ese sistema del toro, por así decirlo, ya llevaba mucho tiempo así, ya llevaba el mundo muchos años con ese sistema, ya se habían establecido, construyeron pirámides y era para que conocieran el movimiento de los astros, de la tierra, y pudieran ellos cosechar y sembrar. Entonces los que dominaban ese conocimiento eran los que mandaban, ¿no? Por así decirlo. La gente decía, pues este cuate es el que entiende y hay que obedecerle y hay que servirle, porque si no, pues no vamos a comer y tenemos que ser nómadas otra vez. Entonces, pero esa temporada tuvo un propósito, o sea, duró un tiempo y después Dios los llama a otra temporada, y por eso los saca de Egipto y los lleva al desierto para mostrarles otras cosas. Entonces, cuando Moisés va al monte y se tarda, en ellos había muchas dudas. O sea, ellos como que decían, si está bien esto que estamos haciendo, o sea, estamos dejando nuestro sistema, estamos dejando lo que ya conocemos, lo que nos ha funcionado, y lo vamos a perder por algo que no sabemos. Entonces entró esa duda en ellos, y por eso como que dijeron, mejor vamos a la segura. O sea, si nosotros adoramos al toro, vamos a tener comida, vamos a estar bien de alguna manera, ¿no? Y por eso tomaron ellos esa decisión. Entonces, más que una adoración así pagana, era un acto para ellos de protección y de seguridad. O sea, de decir, yo quiero estar bien, o sea, yo quiero que a mi familia nada le falte, estar seguro, estar tranquilo, ¿no? Y entonces a lo que Dios los estaba llamando era pues algo como dudoso, ¿no? Y esa transición no nada más la estaban viviendo el pueblo como judíos y como pueblo escogido, sino era algo que se vivía en todo el mundo. O sea, todo el mundo estaba así. Por eso hay pirámides aquí, pirámides en Egipto. O sea, era como que ese sistema que gobernaba el mundo, o que se necesitaba, ¿no? En esa época para establecerse. Y el problema es que siempre ha habido personas que han entendido esos periodos o esas etapas, pero algunos por ejemplo, en esa época lo adoraban como si fuera un dios. O sea, como diciendo, el dios que me da el alimento es el toro, ¿no? Porque ellos conocían los movimientos de la tierra, los ciclos, las temporadas, y entonces se lo atribuían al dios del toro, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en la astrología que dicen la era de Tauro. Entonces, ese es un error, ¿no? Pensar que eso es lo que nos rige y que podemos regirnos por el conocimiento de la astrología. Pero no podemos negar que las etapas en la Biblia ahí están, o sea, están marcadas, ¿no? Entonces, Dios los llama al desierto, y ahí Dios, en general el mundo estaba entrando en otra transición. Ya no funcionaba el sistema de la agricultura y todo eso, ya tenían que ellos expandirse. Entonces los pueblos empezaron a conquistar a otros pueblos por medio de las armas, de los guerreros, ¿no? Y ellos empezaron a dominar otro conocimiento, como por ejemplo el del hierro, empezaron a hacer armas, y ahora dijeron, ahora ya nos establecimos como pueblos, ahora necesitamos conquistar y expandirnos, ¿no? Y entonces en todo el mundo empezó las guerras, ¿no? De los filisteos y de todas las guerras que narra la Biblia, y el pueblo de Israel no estaba exento también. O sea, también ellos tenían que conquistar por medio de las armas.
Por eso vemos muchas guerras en la Biblia. Pero el problema es que Dios quería mostrarles la forma. O sea, decir, sí van a pelear y sí van a luchar, pero va a ser de esta manera. O sea, les voy a entregar un diseño que es superior a todos lo que hacen los demás pueblos, a todos los métodos que utilizan, ¿no? Porque en esos métodos, sin Dios, pues son así más violento, más salvaje, ¿no? Más sin moral, ¿no? Y entonces Dios por eso los llama y los aparta, para mostrarles, para enseñarles ese diseño, ¿no? Entonces, si te das cuenta, Dios aparta a un pueblo, y hoy en día podemos ver que Dios no es que aparte a ciertas personas, sino que hay personas que están interesados en conocer esos diseños de Dios, y por eso dice la Biblia que somos un Israel espiritual, ¿no? Por así decirlo, porque Dios sigue revelando esos diseños que son diferentes a los del mundo, o a los que lo que la mayoría de gente hace, ¿no? A los métodos que se utilizan para sobrevivir. Digo, en ese tiempo, pues, primero el dominio de la agricultura, después a través de las guerras, y entonces Dios empieza a revelarles una ley. Pero los demás pueblos también empezaron a formar leyes, como para tener como un orden, ¿no? Así como decir, somos este pueblo, estas son nuestras leyes, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer, y vamos a ir como un solo pueblo a conquistar a otro pueblo y a pelear. Y entonces Dios dice, ok, ustedes también, pero las leyes que les voy a dar tienen que ver con moralidad. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? O sea, son leyes no tanto de guerra o de pelear, sino que llevan principios eternos, ¿no? Y bueno, todo eso te lo estoy diciendo porque ahorita vamos a llegar a nuestra época, ¿no? A cómo hemos ido transicionando y a qué estamos viviendo en esta época. Entonces, Dios revela la ley, y en esa ley Dios empieza a enseñar a la humanidad o al pueblo de Israel que hay consecuencias, ¿no? O sea, les da la ley, y el que infringe la ley, pues lleva una consecuencia, ¿no? Y esa ley moral también enseña santidad, o sea, qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y esa ley, o sea, como que Dios los hace conscientes de que las acciones que hacemos tienen una consecuencia, ¿no? Positiva o negativa hacia nosotros. Y entonces también, así como les muestra que si tú haces daño a alguien, estás cometiendo una transgresión y necesitas pagar por ese daño. Y entonces la forma que Dios les enseña a pagar por ese pecado o por ese daño es el sacrificio. Y les dice, pues tienen que sacrificar un borrego, un carnero, como expiación. Pero te digo, todos los pueblos, como en todos los demás pueblos, también había leyes, y también estaban como que agarrando ese orden, pero de una forma distinta. Ellos sacrificaban a sus hijos, o sacrificaban toros, o sea, todo el mundo, en todo el mundo se hacían sacrificios. La diferencia es que Dios les dijo, pues aquí va a ser un carnero, ¿no? O sea, no se van a matar entre ustedes. Y los otros pueblos no tenían así como que quien les enseñara, o un límite, ¿no? Entonces Dios empieza a mostrar esa nueva forma de conciencia, ¿no? De ser conscientes de que hay una ley, de que no la debes de transgredir, de que debes de respetar a tu prójimo, de los mandamientos que Dios le da a Moisés. Porque eso no estaba antes, o sea, antes cuando adoraban los becerros no había esa ley. Y entonces Dios empieza, ok, ya están establecidos, ahora necesitan expandirse, y está bien, pero va a ser a través de esta ley, de estas reglas. Y ahí empiezan también a formarse los reyes, ¿no? Los pueblos empiezan a decir, pues aquí el rey es el que manda, y él es el que, como el líder también espiritual, y es el que sabe, el que tiene el conocimiento.
y todos estaban de acuerdo en eso, ¿no? Y en que él era como el que dirigía. Por ejemplo, al día de hoy seguimos teniendo gobiernos que están gobernando. En aquella época también estaban gobernando, pero con otras cosas, ¿no? Ahorita son cosas diferentes, pero es muy parecido, o sea, la historia viene igual. Entonces, Dios también dice, ok, yo voy a ser su rey, yo voy a ser su Dios, y les voy a dar mi ley. Y el pueblo ahí otra vez vuelve a caer, porque observa que los demás pueblos tienen un rey y que es de carne y hueso, y que están creciendo también, que están prosperando, ¿no? Pueblos grandes así, filisteos, amorreos, todos esos, ¿no? O sea, no, a veces los leemos y decimos, esos son los malos, ¿no? Pero realmente si tú estudias su historia, estaban avanzados también, o sea, eran pueblos desarrollados. Y tenían también sus gobiernos, sus reyes. Y entonces el pueblo de Israel comienza otra vez así como a dudar y dice, ¿sabes qué? Queremos un rey de carne y hueso, como los demás pueblos. Y entonces ahí como que se vuelve a repetir el mismo patrón del becerro, ¿no? Y es lo que se sigue repitiendo hasta el día de hoy, porque nos cuesta mucho trabajo entender los principios de Dios a este tiempo. Y entonces nuestra tendencia es irnos a lo seguro, ¿no? A lo que vemos seguro, a lo que podemos tocar, a lo que podemos, pues sí, tener físicamente, ¿no? Y ellos también piden un rey y Dios dice, pues no era necesario, ¿no? O sea, yo iba a ser directo su rey, pero eso les va a traer más problemas. En vez de beneficiarles, les va a traer más problemas. Y ahí podemos leer toda la historia del libro de Reyes y todo lo que hicieron los reyes, ¿no? Pero en esa época sucedieron cosas importantes que quedaron establecidas. Antes de esa temporada, de esa época, la gente no sabía que matar a alguien era malo, ¿no? O que había una consecuencia. No eran muy conscientes de eso. Y entonces eso en esa época quedó así como establecido esos principios, esa moralidad. Y también por otro lado el decir, pues tus acciones pueden dañar a los demás, y esas transgresiones tienen un castigo, ¿no? Tienen una consecuencia. Y entonces ahí como que el pueblo empiezan a ser conscientes de que hay pecado, de que hay maldad, y entonces por eso empiezan a hacer esos sacrificios. Y así estuvieron muchos años, ¿no? Más o menos 2000 años con ese sistema, hasta que después vuelve a cambiar otra vez Dios vuelve a cambiar el sistema, o sea, como decir, ok, ya entendieron la ley, ya entendieron el ser gobernados por alguien de carne y hueso, ya entendieron que sí es bueno que se expandan, que conquisten, pero ya entendieron cuáles son los principios, ¿no? Y entonces como que viene otra transición, y es ahí cuando aparece Jesús. Y en Hebreos 10:4 dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, antes como que pues adora al becerro, y luego pues no, pues los sacrificios. Y ahora viene otra ley, ¿sabes qué? El sacrificio no puede quitar el pecado. Y entonces viene otra conciencia. Y Cristo aparece como con la figura del Cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado, ¿no? Como por de alguna forma hacer ese sacrificio para cerrar esa época anterior, y decir, ya no va a haber sacrificios ni de toros ni de machos cabríos, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y entonces viene otra época, otra era. En astrología, a esa era que les acabo de decir, le llaman la era de Aries, ¿no? Que está representada por un carnero. Y entonces en esta nueva etapa que llega Jesús, empieza a hablar de otra cosa. O sea, Jesús empieza a decirles, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres.
y empezamos a ver mucho el símbolo de los peces, de los pescados, ¿no? Incluso el símbolo de los cristianos es un pececito, porque habla mucho en la Biblia. Jesús utilizaba mucho ese símbolo y multiplicaba los peces y los panes, ¿no? Y los haré pescadores de hombres. Y entonces o sea, más que el símbolo, viene otra conciencia hacia la humanidad. Y otra vez Cristo empieza como que a separar un grupo, ¿no?, de discípulos y decir: vénganse, a ustedes les voy a revelar ahora en adelante cómo va a funcionar el sistema, porque toda la humanidad entramos en esa transición, pero no todos entramos de acuerdo al diseño de Dios o a su propósito. Entonces, esa era en la que vino Jesús, es en la era que todavía estamos, pero estamos transicionando a otra era. Y en esa era, desde que comenzó, vino a marcarse mucho lo que hablábamos hace 15 días, la dualidad, el ser conscientes de la dualidad. Por ejemplo, se hablaba mucho del cielo y del infierno, de lo sagrado y lo profano, de la iglesia y el mundo, de lo correcto y lo incorrecto. O sea, son como que cosas muy marcadas, ¿no? Cielo y infierno, y como que pues, tú te quieres ir al cielo, haz esto, ¿no? Y quieres ir al infierno, pues deja esto, ¿no? Y el propósito de esta dualidad, o de que seamos conscientes de que existen esos dos polos, es que nosotros sepamos definir, o sea, como que definir las verdades más en un panorama más amplio, ¿no? O sea, decir, ok, existe bueno y malo, ¿yo qué voy a hacer, no? Y con esa conciencia, o sea, antes de eso era como de que eres culpable y sacrifica un cordero, ¿no? Pero ahora ya es así de, hay bueno y malo. O sea, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú qué decisión vas a tomar, no? ¿Cómo quieres vivir? Hay dos opciones. ¿Tú por cuál te vas a ir, no? O sea, como para poder elegir. Y como para separar la luz de las tinieblas, ¿no? O sea, como para decir, ya no es porque la ley lo dice, sino porque yo ya soy consciente de que hay cosas buenas, hay cosas malas. Y entonces como que uno mismo va separando, ¿no? O sea, tú dices, yo me voy separando de las tinieblas a través de mis decisiones. Y eso, pues es bueno, ¿no? Es bueno que, como hablábamos hace 15 días, conocer esa dualidad y saber que esa dualidad nos hace únicos, nos hace diferentes, y que nosotros podemos también elegir. Entonces como que ahí como que también se empieza a establecer las doctrinas que hay en el mundo. O sea, muchas religiones en todo el mundo tomaron también esto. O sea, te digo, no nada más pasaba en el pueblo de Dios, sino en todo el mundo vino esa transición. Y entonces todo el mundo entró como en esa conciencia de dualidad. Y toda época que hemos vivido ha tenido un propósito y ha sido bueno. Pero también se han caído como que en los excesos, ¿no? Por ejemplo, en la época de los sacrificios, pues ya en el templo era puro negocio, ¿no? Y Jesús también fue y echó a los que daban cambio y todo, porque ya había mucha corrupción. O sea, ese sistema que había sido bueno en un principio, ya había llegado a un término de tiempo y ya estaba corrupto. Entonces ahorita Jesús viene a establecer esa conciencia de dualidad, pues a definir más la verdad, ¿no? Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y entonces a través de la dualidad es que podemos conocer la verdad y la mentira. Si no hubiera dualidad no pudiéramos saber qué es verdad y qué es mentira. Entonces se necesitan los dos polos, ¿no? Pero ese sistema estuvo
estuvo en el mundo, y entonces se crearon también muchas religiones que aprovecharon esto, y así como que dijeron, bueno, antes tenían reyes y tenían gobiernos, ahora nosotros somos los gobiernos espirituales, y si ustedes quieren conocer a Dios, quieren pues estar bien con Él, nosotros somos como el camino, ¿no? Los que controlamos y los que decimos qué está bien y qué está mal. Y entonces hace cuenta que en la dualidad, por ejemplo, hay bueno y hay malo, ¿no? Y entonces quienes han sacado provecho de esto han dicho, vamos a hacer todo para que digan que nosotros somos los buenos. Y entonces, pues, ¿quién no quiere estar con los buenos, ¿verdad? Entonces como que se ha manipulado el sistema, ¿no? Para decir, yo soy el bueno y aquel es el malo, entonces vente conmigo. Y entonces toda la gente que lo cree dice, no, pues sí, este es el bueno y vamos con él, ¿no? Y entonces por eso se han creado religiones, movimientos políticos muy grandes, ¿no? Porque se ha convencido a la gente de que es bueno lo que se está haciendo, porque tenemos esa dualidad bueno y malo. Entonces como que lo malo lo relacionamos con algo malo, no vaya la redundancia, ¿no? Y lo bueno pues es bueno, ¿no? Entonces muchos sistemas, o más bien casi todos los sistemas que hay ahorita en el mundo están regidos por esa dualidad. Entonces por eso tú ves campañas de gobiernos y todo que hacen cosas buenas, que son dadivosos y que regalan cosas para formar una figura de buenos. Y entonces como todavía estamos en esa dualidad, decimos, no, pues el bueno, por cosas que nos han hecho creer que son buenas. O sea, decir, pues si le da dinero a un pobre es bueno, y no nadie piensa que es malo, ¿no? Pero no vemos la intención con lo que la está haciendo. Entonces eso está muy marcado hoy en día. Y te digo, si nosotros rescatamos lo positivo de la dualidad, como hablábamos hace 15 días, podemos trascenderla, podemos decir, ya no estoy regido por este sistema de dualidad que está corrupto, sino más bien ya entendí qué es lo que Jesús quiso enseñarnos a través de la dualidad, y ahora yo estoy por encima en ese diseño de Dios, y ya no estoy gobernado, ¿no? Es como por ejemplo, si volviéramos a los años atrás, que Jesús decía, ya los toros y los machos cabríos ya no quitan los pecados, ¿no? O sea, ya no tiene caso que tú sacrifiques una oveja, porque ya hay algo más elevado. Si tú realmente te arrepientes, Dios te perdona y quedas libre de tu pecado, ¿no? Es algo parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. La dualidad nos está así marcando, así como que nos está exigiendo, tú elige el bueno, tú vete del lado de los buenos, ¿no? Y entonces inconscientemente estamos buscando irnos del lado de los buenos. ¿Y qué está pasando con los que están controlando el mundo? Conocen ese sistema y nos están vendiendo qué es lo bueno, ¿no? O sea, mira, esto es lo bueno, esto es lo bueno. E incluso todo está así como ahorita como que hay una doctrina de individualismo, de decir, tú estás bien y tú defiéndete porque lo que tú crees, lo que tú sientes, lo que tú piensas está bien, y tienes que, no importa con quién te vayas a confrontar, ¿no? Hoy en día hay muchos movimientos así, ¿no? Por ejemplo, de sexualidad, que están defendiendo, y ahora parece que por ejemplo, los homosexuales, ¿no? Parece que ahora los heterosexuales son los malos y los homosexuales son los buenos, ¿no? Es una idea que está así como que sembrada desde arriba para que siga habiendo esa división. Y entonces al que apoye a esos sistemas van a decir, este es bueno y a este lo vamos a seguir. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, como que han encontrado la forma de controlarlo, ¿no?
pero nos afecta a todos. O sea, ahorita hay muchas ideologías que se están esparciendo por todo el mundo, que nos están llevando a una separación de los demás por nuestra individualidad, que es buena y que es saludable y que es de diseño, pero nos está haciendo creer que el otro está mal. O sea, que tú estás bien y que el otro está mal. Y está trayendo cantidad de problemas en todos lados, ¿no? Porque ya nadie se deja, porque ya nadie o sea, ya como que ya hay más como defender lo que es uno, pero invalidando al otro. O sea, diciendo como que todos estamos del lado bueno, ¿no? Si tú le preguntas a cualquiera, te va a decir que es bueno. Entonces, yo soy bueno y yo cometo estos delitos, pero tengo mis razones que son buenas. Entonces yo soy buena persona. Y tú vas con un asesino igual y con cualquiera así. Entonces todos, por así decirlo, estamos del lado bueno, pero al que está cerca a nosotros, que piensa diferente, tú eres malo, ¿no? Y lo vemos en el matrimonio, ¿no? O sea, o por ejemplo ahorita hombres contra mujeres y conflictos que muchas veces son causados por este tipo de ideologías, pero que no nos damos cuenta porque está en todo el mundo, están en las noticias, en la televisión, en todo, ¿no? Entonces, te digo que en la era de que vino Jesús, que fue hace 2000 años, ya el sistema está corrupto otra vez. O sea, ya hay mucho abuso, ya es algo que está así como que plagado en todo el mundo, ¿no? Entonces hay muchas personas que estamos sufriendo por ese sistema, así como lo hubo cuando sufrían por la esclavitud, en las épocas de Egipto, o por la opresión de las religiones en la época de cuando llegó Jesús, de los sacrificios y todo eso, ¿no? Toda esa rigidez. Es lo mismo que está pasando hoy en día, pero Dios siempre está hablando, o sea, siempre está como mostrando un diseño nuevo. O sea, como que ahorita esa mentalidad o ese sistema está establecido porque de alguna manera está funcionando. O sea, funciona porque si tú eres egoísta, puedes estar bien tú. O sea, si tú nada más te preocupas por ti, puedes estar bien económicamente. O sea, puedes evitar muchos problemas, ¿no? Entonces, de alguna manera está funcionando el sistema. Por eso sigue existiendo. Pero hay mucha opresión también. O sea, hay muchas personas que están sufriendo por este abuso o por esta corrupción en este sistema. Entonces Dios vuelve a presentar otra forma, ¿no? O sea, es decir, si están viviendo esto, el tiempo está cambiando y hay un nuevo diseño. Entonces ese diseño ya no tiene que ver con la dualidad, ya tiene que ver con algo mayor. Entonces muchos de los problemas que hoy estamos viviendo los queremos resolver desde la dualidad, y ahí es donde estamos fallando. Jesús, más bien los tiempos han sido anunciados en la Biblia, ¿no? Estaba profetizado que iba a venir Jesús. O sea, como que las profecías nos van hablando de lo que viene adelante, ¿no? En los tiempos. Isaías 11:9 dice: la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y luego Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y luego Jesús dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en Apocalipsis dice: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. La era del pez nos enseñaba la dualidad, que era necesaria, ¿no? Importante. Y ahorita
En las profecías se habla del agua, ¿no? De como las aguas cubren el mar y de su interior correrán ríos de agua viva. Y el agua es también un símbolo del Espíritu Santo, del conocimiento. Pero ya no nos está hablando de algo externo, sino de algo interno. O sea, dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. Antes era como que más hacia lo externo, ¿no? Hacia hiciste un pecado, pues ofrece un cordero, ¿no? La dualidad pues, creó también sistemas. Y ahora nos habla de algo más interno, algo más espiritual. Ya no hay templo físico, nosotros somos el templo. Ya no hay sacrificios internos, sino son externos, sino son internos. Ya no hay mediadores humanos, ¿no? Ya no hay, Jesús decía, a nadie le llames Padre, ¿no? Ya el Espíritu Santo habita en nosotros y Él es el que nos redarguye, Él es el que nos convence, pero tiene que estar activo. O sea, el Espíritu Santo tiene que estar activo en nosotros para que siga operando. Como dice Juan 4:23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ya pasó el templo, ya pasaron muchas cosas externas y ahora estamos entrando a una época de ir más hacia lo interno. No es ir hacia otra religión, no es buscar algo externo, sino es más una madurez espiritual. Dios nos está llevando, ¿no? Como dice Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la era en que estamos viviendo en este tiempo es más de una de dependencia externa, es de una responsabilidad interna. O sea, lo externo es así como de que pues, estamos así por culpa del gobierno, estamos así por culpa de alguien más, ¿no? Alguien externo a ti tiene la culpa de lo que tú estás viviendo. Y entonces ahora como que la nueva mentalidad o la nueva conciencia está dentro de ti. O sea, es algo interno. Porque el sistema se fue así como cerrando, ¿no? Fue así como controlando. Y ahora, decía Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, no de afuera, no de algo externo, sino de dentro de uno. Pero para que eso suceda, tenemos que dejar ya los viejos rudimentos que dice en Hebreos, ¿no? O sea, no podemos estar operando de la misma forma que estábamos operando si queremos entrar a lo nuevo que Dios está revelando. Y aquí entramos otra vez en el conflicto que han entrado en nuestras generaciones pasadas, que no es fácil, ¿no? Que lo que ya nos funciona, pues ya lo queremos, o sea, ya no lo queremos soltar. O sea, si así yo estoy bien, siendo egoísta, teniendo yo siempre la razón, viendo nada más por lo mío, pues eso funciona porque te proteges a ti mismo, ¿no? Pero también ya está colapsando porque está ocasionando muchos problemas, ¿no? Muchas enfermedades, estrés, o sea, muchas cosas muy, muy feas, ¿no? Entonces a lo que Dios nos está llamando es a un conocimiento, ¿no? directo con Dios, a un derramamiento de su espíritu en nosotros para que esté operando esa conciencia, a que ahora lo que nos gobierna es algo interno. Mucho tiempo usábamos la Biblia, ¿no? Para decirle a la esposa, mira, aquí dice la Biblia que tú debes de ser así, ¿no?
y ahora como que ya no podemos estar así, ahora como que es así, es como que hacia mí, ¿no? O sea, ¿qué está hablando Dios? Hacia mí. No yo que tengo el conocimiento para ver qué veo mal, lo mal que están los demás y señalarlos, ¿no? Y decir yo soy el bueno, porque seguimos en esa dualidad, en esa polaridad. Ahora es algo interno que Dios nos está enseñando, como esa agua que veíamos, a una unidad mayor, ¿no? Como dice en Gálatas, que ya no hay ni judío, ni griego, ni romano, ¿no? Que todos somos uno en Cristo. Entonces, es una conciencia que ya no ve las diferencias como algo malo, sino como parte del diseño, ¿no? Ya no ve las diferencias como algo que esté mal, sino más bien como parte de que todos somos uno y todos somos diferentes, ¿no? La Biblia dice en Apocalipsis, ¿no? Que razas de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Y cuando vemos también que el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, igual dice que había gente de todos lados, ¿no? Y que todos hablaban diferentes idiomas. Pero de lo que nos está hablando es de esa transición o de esa conciencia de que ya lo diferente ya no te afecta, o sea, ya no te ni te afecta ni lo utilizas para sentirte tú superior, ¿no? Sino ya lo ves como algo normal. Entonces, en esta temporada ya no basta con decir que creemos en Dios, sino más bien ya lo tenemos que demostrar desde adentro. O sea, si alguien te dice, no, yo creo en Dios, y tú ves sus acciones contrarias, pues ya no cuadra, ¿no? Ya no coincide, y entonces ya mucha gente dice, es una incoherencia. Antes a lo mejor sí apantallaba porque decía, pues sí sabe de la Biblia, sí tiene conocimiento y conoce de Dios, ¿no? Pero ya ahora así como que en esta conciencia que estamos, ya es así como que más evidente, ¿no? De que realmente estamos predicando lo que somos, no lo que sabemos. Por eso dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica, ¿no? Ahorita el espíritu es el que vivifica. Lo que hay, la conexión que tenemos con Dios espiritual, eso es lo que nos está dando vida, eso es lo que nos va a sostener, no lo externo. Ya lo externo ya está cayendo, ¿no? Romanos 4:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. O sea Romano está diciendo, tú vas a dar cuentas de ti mismo, no del otro, no, nadie va a dar cuentas de ti, sino, o sea, como que ya entra en una responsabilidad, ¿no? Entonces, Pablo también nos hablaba de esto, ¿no? En Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está hablando de esa dualidad. Dice, yo quiero hacer el bien, pero hay esta ley que el mal está en mí. Y si te das cuenta, no está hablando como, o sea, lo vemos este texto como un conflicto interno, pero si lo vemos desde otra perspectiva, Pablo está viendo ese conflicto interno desde una madurez. O sea, le está diciendo, el mal está en mí, ¿no? ¿Para qué me hago loco, no? Si el mal está en mí y el mal está en nosotros, pero muchas veces no lo queremos reconocer porque estamos en dualidad y decimos, yo soy bueno, pero el mal, dice Pablo, el mal está dentro de mí.
Y la ley de la mente me lleva a buscar las cosas de Dios, y la ley de la carne me lleva al pecado, ¿no? Y no está hablando así como de una lucha, que muchas veces así lo hemos visto o así se ha enseñado, de una lucha interna y de quiero hacer lo bueno pero hago lo malo, sino más bien de decir, yo como humano tengo malo y tengo bueno. Con la ley de mi mente busco las cosas de Dios, pero con la ley de mi, dice, la ley de mis miembros se rebela contra la ley de mi mente. Y lo que está diciendo, así soy. O sea, eso está en mí y está en cada uno de nosotros. Pero dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, está metiendo a Cristo en la ecuación, ¿no? Dice, gracias a Cristo, gracias a Dios por Jesucristo. Como diciendo, aunque eso está pasando aquí en mí, está Jesús, y en Él eso queda abajo, ¿no? En Él esa guerra, esa lucha, no queda resuelta, sino queda como en segundo término. Y muchas veces nuestro problema es que queremos resolver eso, ¿no? Queremos decir, ¿por qué vuelvo a hacer lo malo? ¿Y por qué vuelvo a caer en esto? Y nos estamos culpando y condenando y a los demás también, ¿no? Es que ¿por qué siempre haces lo mismo? Y entonces Pablo aquí dice, si tú pones tu mirada en Cristo, eso ya pasa, o sea, ya no hay por qué resolverlo, ¿no? Ya no hay por qué ponerle tanto esfuerzo a eso, sino más bien ir a Cristo. ¿Y qué es Cristo? Lo que decíamos, ¿no? Entonces, Pablo no está negando que hay una sombra dentro de él. No la está ocultando, no la está tapando, no la está justificando, sino está diciendo, sí está ahí. Y voy a estar en esa lucha constantemente, ¿no? Pero en Cristo ya voy como que a otro nivel, ¿no? En Cristo, de mi interior van a correr ríos de agua viva. No nos está hablando de una perfección en interior, sino más bien de una conciencia, ¿no? que lleva a hacer esas cosas a un lado, y cada vez te vas perfeccionando a la medida del varón perfecto. ¿Cuál es la cita? Romanos 7:21. Jesús por eso decía que el reino está en nosotros. Entonces está esa ley que dice Pablo, pero también está el reino dentro de nosotros. Entonces ese reino tiene que estar activado, ¿no? Y yo veo que ese conflicto es el que nos tiene estresados, cansados, frustrados, y necesitamos como que soltarnos, ¿no? Y decir, voy a soltar mis viejos rudimentos, mis viejos métodos, mis viejas formas, como decía Jesús, morir a mi viejo hombre, ¿no? Tomar mi cruz y seguirlo. Y Dios ahí va a estar revelando lo nuevo. Ahí está la revelación, ¿no? Por eso decía Jesús que nadie pone vino nuevo en odres viejos. Entonces la revelación constantemente Dios la está mandando. Pero te digo, el problema está fuerte porque es lo que nos mantiene vivos, el sistema, ¿no? Gracias a ese sistema podemos comer, podemos tener un trabajo, tener cosas, seguridad, tranquilidad familiar. O sea, no es así como de que el sistema, o sea, como ir en contra del sistema, sino más bien de, ok, deja que este sistema funcione y vamos a algo más arriba, ¿no? Jesús le decía, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, diciendo, el mundo aquí te cobra impuestos y te estresa y te exige, ¿no? Y págame, y tú eres, yo soy el romano y tú eres el esclavo. Y Jesús no iba en contra de eso. O sea, si te das cuenta, está hablando otra vez de no vencer la dualidad desde la dualidad. O sea, no es de el pueblo es el bueno y el romano es el malo, sino más bien los dos están en el mismo barco. Y entonces dale a Dios lo que es de Dios y Dios te va a librar de esto, ¿no? Entonces
es algo que hoy en día necesitamos tener más en la conciencia, ¿no? Porque muchas cosas ya las sabemos y muchas cosas tal vez las hemos descuidado, ¿no? Pero yo creo que es tiempo de ir más profundo con Dios, de volver así como que abrirnos, de volver a creerle y a soltar esas cosas que nos han estado estorbando, ¿no? Pues a rendirlas delante de Dios y permitir que Él traiga esa nueva revelación, porque no nada más va a ser esa revelación, sino también viene el sustento, porque Dios en cada época fue quien los estuvo sustentando y en día de hoy quiere seguirnos sustentando. Vamos a seguir viviendo las cosas del mundo, del César, pero sustentados por Dios. Entonces ya lo que pase aquí ya no nos va a estresar, ya no nos va a dominar, ya no nos va a controlar, ¿no? Porque hay una revelación nueva. Entonces les decía esto de las épocas porque hay personas que lo estudian desde la astrología. Para mí no es pues algo muy bueno, ¿no? Porque es como creer en que ahora que sigue y que nos va a dominar. Pero también se ha estudiado a través de la historia, y lo que estamos viendo ahorita es verlo a través de la historia, de cómo las etapas van marcadas. Por ejemplo, si tú estudias historia, las épocas de las pirámides, de la agricultura, de los nómadas y todo eso, van marcadas por periodos de años. Entonces hay mucha gente que entiende que estamos en una transición por los años. No es gente que diga porque creo en Dios y porque está escrito, sino porque en los periodos que lleva la Tierra estamos en un ciclo que en otros años, en ese mismo ciclo, ha habido transiciones. Entonces, por muchos lados, ¿no? Se está entendiendo que algo está pasando en estos tiempos. Algunos dicen es el fin de los tiempos, y sí es el fin de los tiempos de una época, ¿no? Tal vez, o otros dicen no, pues ya va a venir Cristo. Algunos creen que va a bajar como vino hace 2000 años, otros dicen va a venir a nuestra conciencia y va a morar en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces hay muchas teorías, ¿no? Pero todas coinciden en que algo está pasando en ese tiempo. Y entonces, si nosotros sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Como hace muchos años en las historias que veíamos ahorita, que entendieron, ahora es los sacrificios, ahora se hace de esta manera. Entonces, ahora el reino es interno, ahora el Espíritu mora en mí, ahora yo puedo hablar con el Padre, ¿no? Entonces dejaron los rudimentos viejos. Y ahora igual, hay cosas que tenemos que dejar y tenemos cosas nuevas que aprender y que establecer en nosotros.